Y entonces, buenas noches, ¿cómo está? Hoy tenemos nuestra cuarta y última sesión de la competencia de ética y cultura de paz. El material que vamos a trabajar hoy es ser agente de cambio. Vamos a continuar como siempre, trabajando desde la plataforma y a medida que vamos avanzando, me pueden ir preguntando si tienen alguna duda. ¿Todo claro hasta el momento? Perfecto, sí, señor. Listo. Bueno, entonces vamos a ir a la plataforma y te voy indicando cómo llegar al material de hoy. Ok, profe. Entonces vamos a fase 4, evaluación, actividad de proyecto número 4, material de formación, ser agente de cambio. Das clic ahí para acceder al curso, al recurso educativo. Bueno, entonces, aquí está el módulo de esta noche, ser agente de cambio. Lo conforma su desarrollo de contenido, 3 temas específicos: la historia de Colombia en los últimos 50 años de violencia, la fundamentación de los acuerdos de paz y la importancia de la cultura de paz. Vamos con el primero, la historia de Colombia en los últimos 50 años. ¿Me puedes leer aquí entonces, me puedes leer ese párrafo, el contexto social y político, Jamie, es tan amable? Claro que sí, profe. Dice, contexto social y político. El conflicto armado en Colombia tiene unas raíces muy profundas que van más allá del surgimiento de las actuales guerrillas en los años 60. Proviene de la violencia que caracterizó las relaciones entre los liberales y conservadores desde el siglo XIX hasta la época del Frente Nacional, de 1958 a 1978. Así, la política al servicio de los intereses de la élite, la exclusión social y la falta de opciones democráticas de oposición explican el seguimiento de los distintos grupos guerrilleros de los años 60 y 70, entre ellos las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, ambos nacidos en 1964 y que en la actualidad cuentan con unos 10.000 y 3.000 efectivos, respectivamente. La violencia se agravó con la aparición a principios de los años 80 de los grupos paramilitares, especialmente las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, para llevar a cabo la lucha contra el insurgente. En este contexto de violencia hay que añadir el fenómeno de la producción y el conflicto, en el que hay producción, exportación de drogas ilícitas y el surgimiento de nuestras estructuras paramilitares vinculadas al narcotráfico, que han hecho más complejo el conflicto en el que las poblaciones civiles es la principal víctima. Muy bien. Aquí, Jamie, es claro interpretar que al llegar al cuarto tema, a la cuarta guía de nuestra competencia ética y cultura de paz, te va a hacer el recorderis cómo empezamos. Recuerda que en nuestra primera semana vimos el ser individuo y ahí nos caracterizamos y nos dimos cuenta de por qué Jamie, siendo muy niña, empezó a crecer en una familia. Se vieron los valores familiares que formalizaron la raíz y el pensamiento de Jamie en un futuro próximo. Ese ser individuo la llevó a interpretar el ser social, un ser social donde usted ya aplicó en una comunidad específica, en un mundo específico, donde apareció ya el mundo de la escuela, el colegio, para Jamie, sus compromisos laborales, sus inicios en la búsqueda de ir mejorando su proyecto de vida.
Es por eso que yo le he recordado a ustedes ese día, Jamie, que ustedes entonces llegan al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y ya hoy, como futuros tecnólogos en gestión agroempresarial, ya están marcando la pauta para llegar al tercer punto, entendiendo mi mundo. Ya la niña de 10 años, Jamie, ya con la mujer que soy, comprometida en el mundo laboral, con raíces ya sociales, familiares, ya ella empieza a interpretar que el mundo está cambiando. Y está cambiando tanto que ese agente de cambio ya convierta a Jamie para que interprete cuál ha sido la raíz social y política de nuestro país. Y acabas de leer la verdad que está dando, inclusive hasta hoy, esa guerra de hace 50 años, que empezó con los grupos guerrilleros, que empezó con la guerra entre liberales y conservadores, se apareció una política dirigida hacia buscar siempre evitar la opresión del gobierno, entendiendo que Colombia como país democrático ha buscado siempre las raíces de la paz. Y eso es lo que hoy está buscando, ¿no? Date cuenta que hoy precisamente habló la noticia de que el ELN firmó un acuerdo de paz y están en eso, pero que de una u otra manera esos grupos al margen de la ley lo que están buscando es ubicarse territorialmente para que no le den esa paz que tanto anhela Colombia. Sí, señor. ¿Seguimos? Sí, señor. Ahí está la historia de la violencia en Colombia. En 1810, la famosa Patria Boba. 1840 al 42, la Guerra de los Supremos. 1898 a 1902, la Guerra de los Mil Días, que de pronto muchos familiares nuestros, abuelos, tatarabuelos, la vivieron. Ajá. Fue una guerra muy cruda, que ellos narran que se vio mucha injusticia social en esa Guerra de los Mil Días. Esta que ya se hace más cercana a nosotros, que es el Bogotazo en 1948, cuando deciden matar a Jorge Eliezer Gaitán. Aparece el Frente Nacional, que fue el sistema político donde el gobierno, viendo que no podía organizar y legitimar el gobierno actual, entonces lo que hicieron fue que le dieron poder para que cada 4 años gobernara un partido específico y así sucesivamente, para llegar en el año 1961 al nacimiento de la ANAPO, un nuevo Alianza Nacional Popular. En el año 1964, como lo leías ahora, Las aparece FARC. la FARC, el ELN, que son las que todavía hoy están siguiendo y que ya ahorita están hablando de que están desmontadas por el acuerdo de paz que se realizó en el año 2016 en el gobierno de Juan Manuel Santos, que de una u otra manera apareció el cierre del conflicto armado. Ahí están en 1970, la fraude en las elecciones nuevamente, en el 74, el fin del Frente Nacional, en el 80 aparece la bonanza del narcotráfico, el famoso Pablo Pablo Escobar Escobar. Gaviria. En el 85 aparece entonces la toma del Palacio de Justicia por el M-19 hasta nuestros tiempos. Son momentos históricos que uno no quisiera haber vivido o recordado, Ujú. pero que de una u otra manera es la realidad política y social de nuestro país y que de una u otra manera, Nos Jamie, marcan. afecta y nos marca. Exacto. Ujú. Continuamos. 1989, la muerte de Galán. En el 90, la desmovilización del M-19. En el 93, la muerte de Pablo Escobar. En el 97, la masacre de Mapiripán. En el 2011, la infiltración de las FARC. En el 17, los diálogos y negociaciones de paz con Juan Manuel Santos. Seguimos. Acuerdos que se han llevado en Colombia. Entonces ahí aparece la negociación y pacto político de la paz y el gobierno con el M-19, ¿no? Ahí ya cabe recordar qué es lo que hoy, inclusive es la noticia del día. Si de pronto te das cuenta, nuestro presidente de la República que está buscando, él está, como él está cerrando todas las puertas, Jamie.
Una Entonces, constituyente que... exacto. Y como él sabe que eso no se lo va a aprobar el Congreso, entonces uno Ujú. de sus secuaces, que era hasta la semana pasada el canciller de la República, Leiva, que fue guerrillero con él también, entonces ya está diciendo que él no necesita llevar la solicitud de qué, De la la sol- constituyente. de la constituyente al Congreso, sino que la Ujú. puede pasar En por el ahí pueblo. mismo y el pueblo se la puede aprobar, sin necesidad Ujú. que el Congreso la apruebe. Pero entonces, hoy ya salió con el cuento, o ayer, en una de sus manifestaciones salió con el cuento que él no quiere la constituyente para que sea reelegido, ¿sí? Pero a la par dice que el cambio, que es el lema del partido de él, el cambio debe seguir teniendo mucho tiempo porque en 4 años no se puede hacer el cambio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que quiere continuar. Y ya está, Mantenerse. exacto. Y él está diciendo ya hoy que, que va a ser la constituyente apegado al conflicto de paz que alcanzó, perdón, al diálogo de paz que alcanzó Juan Manuel Santos. Y ya los cuatro o cinco expresidentes que están vivos le dijeron que eso no se puede, que fue César Gaviria, Álvaro Uribe Vélez, Andrés Pastrana, Iván Duque y ¿cuál es el otro? Samper. Y Ernesto Samper, Samper. y Ujú. Ernesto Samper, exacto. Dijeron que eso no se podía. Entonces, si se da cuenta, estos 50 años, hoy 28 de mayo del año 2024 lo tenemos vivito, porque dése cuenta cómo ahorita un gobierno se quiere pegar de esa historia para continuar en el poder y seguir haciendo de los suyos. Y lo que más No, y solo tristeza si da es, estamos echando sí, para atrás, profe. exacto, Jamie. Y lo que más tristeza da es que siguen matando policías. Dese Exacto. cuenta qué pasó hoy, ¿no? Esas imágenes en la escuelita en el Cauca, donde estaban dando balas por allá y pasando los aviones. ¿Qué hizo la profesora? Como tienen un sistema que ellos han ensayado de protocolo para cuando hay guerra, entonces hizo colocar a los niños debajo de los pupitres, los puso a cantar una canción y hacer una oración para que pasara ese suceso. Eso es lo que hoy estamos viviendo como conflicto armado en Colombia. Seguimos. ¿Sabes? Él le dio más poder fue a la delincuencia que no al mismo, a los que nos cuidan, el ejército y la policía. Exacto, Jamie. Seguimos entonces. Fundamentación de los acuerdos de paz. Vamos a ver este video y sobre ese hablamos, Ok, ¿listo? ok, profe. Competencias para la paz territorial. Los acuerdos de paz. El 26 de agosto de 2012 en La Habana, Cuba, se firmó el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la construcción de una paz estable y duradera entre el gobierno y las FARC, con el cual se dio inicio al proceso de negociación. En este documento, se acordó que el proceso de negociación se haría alrededor de los siguientes puntos: política de desarrollo agrario integral, participación política, solución al problema de las drogas ilícitas, víctimas, fin del conflicto e implementación, verificación y refrendación de los acuerdos. ¿En qué consisten estos puntos? Los 6 puntos de la agenda de negociación intentaron abarcar algunos de los mayores retos del conflicto armado, con el objetivo final de cerrar uno de los capítulos más dolorosos de nuestra historia. En el tema sobre desarrollo agrario, se busca generar políticas integrales que sobre todo ayuden a cerrar las brechas entre el mundo urbano y rural y mejoren la calidad de vida de las personas que habitan en el campo. Se ha propuesto que se generen estrategias basadas en 4 pilares: acceso y uso de la tierra, establecimiento de programas especiales de desarrollo con enfoque territorial, planes nacionales orientados a infraestructura, desarrollo social, productividad y formalización laboral, sistema especial de seguridad alimentaria y nutricional. En el segundo tema, sobre participación política, se propone una apertura democrática, en la que haya mayor participación ciudadana y de grupos políticos e ideológicos que se han mantenido al margen del área política.
Sobre todo, este tema busca que se rompa el vínculo entre política y armas que ha estado presente durante todo el conflicto y que se acepte la democracia como la vía para el logro de cualquier transformación social. En materia de drogas ilícitas, se establecen nuevas líneas de acción para abordar una problemática que ha afectado al país no solo desde los aspectos de producción y comercialización, sino también de consumo. Así, en este tema las principales líneas de acción son: sustitución y erradicación de los cultivos ilícitos, atención y prevención del consumo desde una perspectiva de salud pública, intensificación de la lucha contra el narcotráfico. Con respecto al punto de víctimas, cabe señalar que desde el inicio de las negociaciones se ha buscado ponerlas en el centro del proceso, con el fin de lograr una paz estable y duradera, que impida que haya más víctimas y que tienda a la reparación de las personas y comunidades que han sufrido el flagelo del conflicto. Por ello, se busca con los acuerdos establecer una jurisdicción especial para la paz con el propósito de satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, obtener verdad, contribuir a la reparación, luchar contra la impunidad y otorgar seguridad jurídica. En el quinto punto, relacionado con el fin del conflicto, se propone conversar sobre temas relacionados con la dejación de las armas y la firma del acuerdo final. Finalmente, en la agenda se acordó un sexto punto para definir los mecanismos de implementación, verificación y refrendación de los acuerdos. Este último implicará la participación de todos los ciudadanos para aprobar o desaprobar lo acordado en La Habana. La participación en los acuerdos de paz. Los acuerdos contemplan la participación ciudadana como la base de su implementación, entendiendo que esta es necesaria para iniciar los cambios estratégicos que el país requiere. El surgimiento de la Constitución del 91 trajo esperanzas para lograr una democracia participativa. Han sido muchos los espacios de participación que se han abierto, pero la participación ciudadana ha traído desilusiones y frustraciones. En gran medida, debido a pocos incentivos para la participación, la ausencia e incumplimiento estatal, la corrupción, la indiferencia de una gran parte de los ciudadanos, la dificultad para alcanzar consensos entre las organizaciones sociales y las instituciones del Estado y el conflicto armado mismo. Así, la participación en el posconflicto supone el gran reto de superar esa historia de frustración y lograr unos espacios y mecanismos realmente incidentes y eficaces. Para que esto se dé, es necesario generar dinámicas de corresponsabilidad entre los diferentes actores, funcionarios públicos, organizaciones sociales y ciudadanos, en donde cada uno sea consciente de la importancia de su rol y que la construcción de paz es un proceso que requiere grandes esfuerzos. Partiendo de un restablecimiento de la confianza y pasando por aspectos como la reconstrucción del tejido social, y la voluntad de enfrentar y aprender de los errores del pasado y de grandes retos que surjan a lo largo del alistamiento. La implementación y la consolidación de los acuerdos, la construcción de nación desde los territorios del país, es la gran oportunidad que tiene Colombia en este momento histórico. Bueno, Jamie, ¿cómo interpretas con tus palabras esta fundamentación de los acuerdos de paz? Pues, profe, todo es muy bonito, así como lo plantean y todo, pero en el momento de la ejecución eso no se da. Y lastimosamente, pues el pueblo es el que siempre lleva las de perder siempre porque y siempre les prometen a las personas o siempre nos han prometido cosas que no se han cumplido y lo que hacen es malgastar la plata. Se ve todo el tema de corrupción, que es lo que está saliendo ahorita a flote. Digamos, este es como Muy el bien. gobierno, aunque en los otros gobiernos de pronto sí existía y todo, en este gobierno es donde más se ha visto todo, o sea, como que se estalló Date cuenta, Jamie, que uno, como ya he dicho, ¿no? Uno no puede escupir para arriba porque le cae encima, ¿cierto? correcto, sí, señor. Date cuenta, este señor Petro, cuando estaba en el Senado,
esos debates que hacía, lo que hablaba, de que no sé qué, listo. Él hizo cosas buenas porque por medio de él se destaparon muchos vainos de corrupción, ¿sí? Pero mire cómo Ujú. está ahorita el gobierno de él. Sí, Está ese peor, es como más tú dices, corrupto. se están Ujú. dando más exactamente. Entonces, muy bien. Y frente a frente a esta fundamentación de estos acuerdos de paz, aquí lo claro y es que hay que entender, Jamie, es que lo que busca es una participación política de todos los ciudadanos, donde entendamos que hay que apoyar a las víctimas y cómo se apoya a las víctimas con un desarrollo agrario en el mundo urbano rural, el acceso y uso de la tecnología, los planes de desarrollo en los Ujú. municipios y en los departamentos que verdaderamente generen productividad y una formalización laboral, es decir, que haya trabajo para todo el mundo. Seguimos. Punto 3, la importancia de la cultura de paz. ¿Me puede leer ese párrafo, Jamie? Resolución de conflictos y negociación. Después del proceso de paz realizado por Colombia con el grupo armado FARC-EP y el proceso de postconflicto por el cual atraviesa nuestro país, es pertinente hablar acerca del acceso a la justicia que se debe garantizar a todos los ciudadanos, teniendo en cuenta la deficiencia de la justicia tradicional por el gran número de conflictos o desacuerdos que se presentan diariamente en los juzgados. Como solución, se ha venido desarrollando una nueva opción en la que las personas tienen la facultad de resolver sus disputas a través de los mecanismos alternativos de soluciones de conflicto. A continuación veremos cuáles son sus características y los aportes que en estos mecanismos pueden ofrecer a nuestro país en época de posconflicto y la construcción de una cultura de paz. Bueno, entonces, ¿cuáles son los mecanismos? Vea, aquí están entre ellos la transacción, Transacción, mediación, que es un sistema donde hay que llegar a un punto como una y conciliación, ¿sí? la transacción le da la vida útil a la conciliación, llegar a un acuerdo por voluntad propia. Esa es la palabra clave ahí, ¿sí? En la transacción. Ok. Cuando no se hace, entonces se busca la mediación. Se busca que un tercero interceda para que se dé ese proceso. En este caso es lo que está haciendo Colombia, ¿no? Se va y se busca países como Venezuela, como Cuba, ¿sí? Que sirvan de Ujú. mediadores para que siga el diálogo de paz. Cuando no se hace esa mediación, entonces aparece la amigable composición. En este mecanismo, la decisión final tomada por el amigable componedor tiene carácter vinculante y de obligatorio cumplimiento para las partes. El amigable componedor es un tercero imparcial designado por las partes que puede ser una persona particular o una entidad. Eso es, ¿listo? Sí, Para señor. llegar a la conciliación, que conciliar se sabe qué es, ¿no? Buscar el mecanismo que hablen y concilien, lleven a una ¿qué? A una situación de conciliación ideal para ambas partes. Esos son los mecanismos que compositivos, autocompositivos, perdón. Ahora vamos a ver los mecanismos heterocompositivos, que ahí está el arbitraje, que consiste en un mecanismo mediante el cual las partes pactan, que previa o posteriormente al nacimiento de una controversia, estas serán resueltas por medio de un tercero llamado árbitro, el cual decide por el medio del litigio y resuelve la situación. Pero eso dura mucho, ¿no? Sí, Afortunadamente, señor. en lo que tiene que ver con la parte territorial, Colombia ha ganado. Recuerda que le acabo de ganar a Salvador, a Nicaragua y ganó a Panamá, que estaba pidiendo una soberanía sobre el mar, la costa del mar, ¿sí? Y ahí para que la Haya, que es el, que el árbitro, donde están los jueces internacionales de la Haya, Colombia supo defenderse y se le otorgó ese terreno a Colombia por medio del arbitraje. Y los jueces de paz, ¿no? Sí, señor. El Congreso dio vida a los jueces de paz mediante la Ley 497 del 99. Un juez de paz representa el derecho del Estado en todas las comunidades.
Los jueces de paz tienen características importantes como ser gestores de convivencia en lugares y las comunidades donde fueron elegidos. Resuelven de manera rápida, eficaz y eficiente los conflictos que la comunidad somete a su consideración. Son pedagogos en la prevención de conflictos. Es una tarea de prevenir. Ayudan a acceder a la justicia y desarrollan una actividad de acompañamiento a los problemas de las personas en el nivel que se dé. ¿Listo? Sí, señor. Bien, ¿alguna pregunta, Jamie? No, profe. Bueno, entonces ahora vamos a revisar la evidencia que corresponde al día de hoy y es la evidencia de solución del caso. Aquí la ves, Ujú. solución del caso. Para el desarrollo de esta evidencia es necesario iniciar reconociendo los principales hitos del conflicto armado en Colombia, pues esta reconstrucción del pasado es considerada la base para la construcción de la memoria colectiva de un país, de una sociedad o un grupo social. Se sugiere realizar la lectura del componente formativo para así poder introducirnos en el tema de cultura y acuerdos de paz. Esta evidencia entonces consiste en una reflexión y elaboración de un documento el cual surge de la solución del siguiente caso. Ahí hay un caso para que lo leas y entonces de acuerdo al caso responde a esas preguntas que están ahí, ¿listo? Los lineamientos, Ok. los lineamientos para la entrega de la evidencia, producto para entregar es un documento con la solución del caso, portada, introducción, cuadro comparativo, conclusiones y bibliografía. Extensión, máximo 8 páginas, formato PDF. Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio solución del caso. ¿Listo? Ahí está entonces. Como siempre, Jamie, recuerda que yo les comparto la guía y el enlace de la grabación de la sesión apenas lo suba. Ok, profe, sí, señor. Ya con esta evidencia damos por finalizada la competencia. Recuerda que son 4 las evidencias trabajadas. Presentación del proyecto de vida, que fue la primera. El diagrama del Que es sistema, la la del segunda. video. Sí, el diagrama del sistema, que fue la segunda. La estrategia para el uso racional de los recursos naturales, la tercera. Y la del día de hoy, solución del caso. Esta última tiene un plazo hasta el 9 de junio del presente año. ¿Listo, Jamie? Ok, profe. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, no, señor. Bueno, Jamie, entonces, como te decía, si esta semana vas a enviar alguna evidencia y ves que está cerrada, tienes algún problema, tranquila, me escribes que yo te colaboro, ¿yo? Listo, profe, mil gracias. Sí, señor. Pues ya tengo la primera evidencia, ya la tengo. Solo es cargarla a la plataforma, a ver si ahorita la puedo cargar de una vez Listo. para ir adelantando las otras 3. Bueno, Jamie, pregunto quién es el otro amigo que nos acompaña esta noche. ¿Una pregunta, alguna Oscar duda? Mosquera, Oscar Oscar, ¿cómo Mosquera, profe. estás? ¿Tiene alguna pregunta, Oscar? No, profe, no, lo que pasa es que hace muy poquito entré, entonces ya como iban como muy adelantado ya. Yo mañana envío la grabación, Oscar, para que entonces la veas, la escuches y entonces ahí te pegas, ¿listo? Igual puedes hacer equipo de trabajo con Jamie y organizan las ideas, ¿listo? Bueno, profe, gracias. Bueno, Oscar, entonces les deseo una feliz noche a Jamie, a Oscar. Muchas gracias por su apoyo. Dios los bendiga. Feliz noche. Gracias, profe. Bueno, profe, Buenas feliz noches. noche. Bueno. Que esté muy bien, muy amable.